En este video haremos un análisis cuidadoso sobre el texto en latín de Efraín el Sirio, traducido por Cameron Rowder. Vamos a demostrar que el texto en latín de Efraín el Sirio no es pseudógrafo y lo analizaremos a la luz de la historia y del mismo texto. Esté muy pendiente de este análisis y tome nota e investigue nuestra información. Luego del hallazgo del texto de Efraín el Sirio, sírico y el latín, el profesor del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Carolina del Norte, llamado Hans Reber, opta por traducir el texto sírico de Efraín, mientras que en el año 1995, otro profesor de latín del Seminario Teológico de Tyndale, Fort Worth, Texas, llamado Cameron Rowder, hizo la primera traducción del texto en latín de Efraín. Después de la traducción de ambos textos por diferentes traductores, hubo una gran discrepancia entre los eruditos de la crítica textual y la escatología, donde ven el texto sírico apocalíptico como la obra original de Efraín, mientras que consideran el texto en latín traducido por Cameron pseudógrafo, es decir, que es un documento atribuido a Efraín. Dicen que un anónimo muy influenciado de la obra apocalíptica de Efraín hizo el documento y le atribuyó su nombre. Sabemos que el campo escatológico está dividido en dos corrientes de pensamiento: pretribulacionismo, rapto antes de la gran tribulación, y posttribulacionismo, arrebatamiento después de la gran tribulación. Cuando Cameron traduce el texto apocalíptico del latín al inglés, el documento tenía un pasaje que fortalecía el pensamiento pretribulacional. Veamos. ¿Por qué no rechazamos con cuidado las acciones terrenales y nos preparamos para el encuentro con el Señor Cristo, para que Él pueda sacarnos de la confusión que abruma a todo el mundo? Ay de los que desean ver el día del Señor, porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que vendrá y son llevados por el Señor para que no vea la confusión que abruma al mundo a causa de nuestros pecados. Este descubrimiento fue un gran dolor de cabeza para el post-tribulacionismo, ya que con este descubrimiento se le tumba su argumento que dice que la doctrina del rapto se originó con John Nelson Darby en el 1830. Desde entonces, el post-tribulacionismo ha levantado campañas de conferencias y estudios en las redes sociales tratando de convertir la versión latina apocalíptica de Efraín un documento pseudógrafo. Pero es más que claro que es solo simple hipótesis. No existe ningún documento histórico o un testigo contemporáneo de esa época que evidencie tal punto de vista de la pseudografía. Por otro lado, hay razones suficientes para determinar que la versión apocalíptica en latín es también la obra original de Efraín. Efraín nació en Nisibis, lo que hoy es Nusayavis en Turquía, en ese entonces la provincia romana de Mesopotamia. Es lógico pensar que Efraín nació bajo el imperialismo y cultura romana, por lo que Efraín dominaba ambos idiomas. No hay duda que la versión sírica apocalíptica es la obra de Efraín escrita en su ciudad natal, puesto que él había fundado una escuela teológica allí, donde también había escrito muchos documentos apocalípticos, himnos y documentos apostólicos. La historia registra que la escuela de Efraín se distinguió por su alto grado de preparación y por el espléndido conocimiento de sus alumnos. La historia también registra que cuando la escuela estaba en su apogeo, el imperio persa invadió muchos territorios que pertenecían al imperio romano, incluyendo sus ciudades de nacimiento. Nisibi, debido a esa invasión, cruzó la frontera junto de un gran número de cristianos y alumnos y fundó la escuela en Edesa, dentro del imperio romano. Lo más interesante de todo esto es que el texto apocalíptico escrito en latín y traducido por Cameron registra el conflicto entre ambos imperios persa y romano de ese tiempo, cuya declaración histórica hace la versión apocalíptica en latín más legítima a Efraín. Como es natural, Efraín veía los acontecimientos de su tiempo como parte de la profecía escatológica de la Biblia. Veamos. En medio de todo esto están las guerras con los persas, y vemos luchas con diversas naciones que amenazan y reinos que se levantan contra reino. Cuando el imperio romano comienza a ser consumido por la espada, se acerca la venida del maligno. Esta afirmación nos abre todo un campo para comprender que el texto apocalíptico escrito en latín, llamado pseudógrafo incorrectamente,
fue escrito en medio de ese acontecimiento histórico entre el imperio persa y romano, estando ya en Edessa. No olvidemos que eran tiempos de guerra y conflicto, hambruna e enfermedades. Efraín veía todo esto como un acontecimiento apocalíptico en cumplimiento. Observemos. Todas las naciones recibirán cautivos. Habrán guerra desde la salida del sol hasta la puerta del sol. La espada devora mucho. Los tiempos estarán tan peligrosos que con miedo y temblor no permitirán pensar en cosas mejores. Por tanto, hermano mío, debemos comprender a fondo lo que es inminente o penitente. Ya ha habido hambres y plagas, movimientos violentos de naciones y señales que han sido predichas por el Señor. Ya se han cumplido. Inspirado Efraín promueve su mensaje apocalíptico por todas las provincias del Imperio Romano y toda la comunidad cristiana de Roma. Y el texto apocalíptico traducido por Cameron es fruto de ese trabajo de predicación, parte de Efraín. Cuando analizamos el texto sírico traducido por el profesor John Reber, al inicio del texto Efraín deja saber la línea de su mensaje. Un discurso del santo Efraín, el maestro siriaco, sobre el fin de la consumación final, el juicio y el castigo sobre la gente de Gog y Magog y sobre el anticristo. En este texto sírico de Efraín, Efraín pone su atención a una cadena de acontecimientos que tuvo lugar en algún momento de la historia y que tendrá lugar al final de los tiempos. Todo el contenido del texto sírico traducido por John Reber habla de guerra, devastaciones entre imperios, matanza, destrucciones, dolor, llanto, angustia, y finaliza con la consumación del imperio del anticristo y el reinado de Cristo en la tierra. Mientras que la versión en latín de Efraín tiene un contenido reflexivo para la comunidad cristiana de su tiempo. A la luz de los terribles acontecimientos que enfrentaban, Efraín, con una mente apocalíptica, alerta a la comunidad cristiana de abandonar toda contaminación de pecado. Le habla de la promesa celestial como esperanza viva de su fe y obediencia. Quien define a la persona del anticristo hasta su destrucción y el reino eterno de Jesucristo con sus santos en la tierra. Algo muy notable en la versión apocalíptica de Efraín es que el texto tiene un fundamento muy sólido de la fe y doctrina cristiana de la iglesia primitiva y un gran contenido de las cartas apostólicas de la Biblia. Y es lógico, porque la historia registra que cuando Efraín se estableció en Edessa, se convirtió en un gran maestro de la Trinidad, cristología, escatología y un gran defensor de la fe cristiana. Todo esto hace que el documento sea la obra legítima de Efraín en una fecha muy temprana.